Provocación creativa. La técnica de provocación creada por Edward de Bono, el padre del pensamiento lateral, creada en 1967. Se puede considerar una técnica de creatividad o un elemento de la fase creativa de cualquier otro método. PO es un término que significa operación provocadora, operación provocativa, operación de provocación. En la práctica, la provocación consiste en desafiar el pensamiento tradicional, de este modo lograr la reacción de la mente ante situaciones imposibles e ilógicas, en donde sabremos cómo va a reaccionar nuestra mente y qué podemos sacar de sus pensamientos. La provocación creativa es invertir el sentido habitual de las cosas. Por ejemplo, si el agua es transparente y líquida, una provocación sería imaginarla oscura y sólida. Con esta técnica hacemos rutas que no son habituales, lo cual abre el paso a la innovación. La provocación deliberada es una metodología sistemática que genera los mismos efectos, en lugar que llegue el cambio, el error o un accidente, el cual nos puede generar un caos en nuestra mente y controlar la situación mediante una generación de ideas. Esta técnica evita los patrones preconcebidos y estandarizados, generando un camino alternativo al tema al cual se pone en tela de juicio. Hay conceptos preconcebidos que ya los damos por sentados, los cuales para muchos ya están normalizados, en donde ni siquiera los observamos o los cuestionamos, simplemente es lo que es. La provocación creativa se aplica mediante la expresión de enunciados o ideas tontas y sin sentido, en donde algo que se asume que es cierto no lo es. Alguna frase que no tenga sentido alguno, la cual genere un estado de shock a nuestra mente y nos saque del pensamiento ya preestablecido. Una vez que pronunciamos una frase de provocación, el juicio de valor se suspende y la declaración la utilizamos para generar ideas. Por ejemplo, pensar en una casa sin techo. Esto puede sonar muy absurdo, pero puede coincidir a emanar a casas con azoteas abiertas en ciertas temporadas o casas con techo de cristal. Otro ejemplo sería, supongamos que se analiza la contaminación de los ríos, la fabricación de estas aguas abajo de sí misma. Es una provocación porque puede parecer imposible, como podría estar una fábrica en dos sitios al mismo tiempo. Indica que la frase es una provocación y no una sugerencia para analizar la entrada y la salida del agua a la fábrica. Lo normal sería tomar el agua arriba y evacuarla arriba abajo. La provocación es hacerlo al revés porque la fábrica sería la primera en padecer la contaminación que provoca y en consecuencia se preocupa por disminuirla. Tras la provocación debe estudiarse todas sus perspectivas, qué consecuencias ocasionaría, qué beneficios generaría y qué circunstancias específicas harían de esta provocación algo exitoso. Para que el uso de esta técnica sea efectivo, de uno sugiere que cada vez que se haga públicamente se etiquete como PO, por ejemplo. O sea, la Tierra es cuadrada. Esto ayuda a que la audiencia se dé cuenta de que es una provocación. Fases de la técnica de provocación. Una, trabaje en un tema en particular sobre el cual se quiere hacer la búsqueda de ideas novedosas. 2. Determinar qué hecho, dato o circunstancia se está dando por sentado. 3. Seleccionar una idea preconcebida y generar la provocación para renovarla, para darle así un nuevo estímulo al patrón de pensamiento. 4. Continúe con las ideas pensando de manera libre y creativa. Apunta todo lo que vaya sugiriendo. Existen diferentes métodos intencionados para presentar provocaciones, entre ellos la huida.
Escoger algo que se dé por sentado y huir de ello utilizando una provocación, con esto moviéndose hacia otra dirección. La inversión. En la inversión se altera el sentido del problema para ver cuál es su contrario y cómo se puede solucionar al girarlo para llegar a un resultado favorable. No se planea la solución, sino invertirlo para acercarse a ella. Se trata de evitar la cárcel de ideas, la cerrazón y abrir la mente. Ver el problema desde distintos puntos de vista y no fijarse solo en uno. Tener distintos ángulos de visión que permitan clasificar y no verlo superficialmente. Por ejemplo, los cigarrillos fuman personas. También está la exageración, que se basa en seleccionar un elemento o principio del problema que interesa y exagerarlo hasta niveles ridículos o astronómicos. Ejemplo, arañas con 1000 o 10.000 patas. La distorsión, alterar las relaciones entre los elementos que intervienen en un proceso relacionado con el problema. Por ejemplo, cerrar una carta después de haberla enviado por correo. Palabras al azar. Es una simple técnica creativa muy poderosa, aunque parezca ilógica. Se elige una palabra al azar sin relación con el problema y se tiran ideas. El cerebro es tan eficiente para conectar cables sueltos que, aunque sea remota, la asociará con el foco del problema. La expresión de anhelos. Simplemente añadir pero al inicio del deseo o el anhelo que la persona acaba de expresar. Los deseos son una fuente inagotable de provocaciones. Cabe mencionar que esta técnica se puede utilizar de forma individual o como complemento de otras técnicas que siempre sintamos que estamos bloqueados o que no podemos salir del pensamiento lógico. El pensamiento lógico es convergente. Informa dónde estamos, qué factores enfrentamos y cómo son las cosas hoy. No busca la solución sino la causa. El pensamiento divergente es provocativo. Usa la técnica de provocación para crear y explorar opciones. El pensamiento converge de ser la parte final del proceso decisorio.